Apocalipsis, ¿tienen frío o no? Voy a traer la próxima semana la calefactor. Se me olvidó traerlo. Para que se vean las patitas. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 11. Ahí está mi chaqueta, María, si quieres ponértela. Ahí está. Si tiene frío, se queda valiente el día y viene a hacer algo. ¿Versículo? Del 9 al 17. 9 al 17. Apocalipsis 7, del 9 al 17. Ahí vamos a tener una lectura. Y siempre yo les digo esto, siempre tomen asiento más. Ahí lo leemos. Nace siempre la realidad. Uno, el Señor, cuando pasan situaciones, uno, el Señor le va hablando. El Señor a uno le habla. Y delante algo hablar, hermano, y realmente nada nos empieza a sorprender. Si se da cuenta del hermano, como que nos sorprendiera situaciones que se dan complejas, difíciles. Y la maldad, como decía, llegó hasta el fin del mundo. Es la primera vez que se da una situación como San Pedro de la Paz, pero San Pedro de la Paz, si se dan cuenta, siempre hay noticias como negativas. San Pedro de la Paz, siempre están pasando situaciones. Y uno piensa y dice, ¿qué pasaría si nos tocara a nosotros o nuestros hijos están en el colegio y llegara de repente un señor y empezara a disparar? La angustia tremenda. Ahora, Dios no se le escapa nada, Él sabe todo lo que ha pasado. Y sabe perfectamente que dentro de este mundo en el cual vivimos, que hay tanta maldad, ¿ya? Tanta indiferencia, tantos egos, tantas vanidades, Él nos tiene preparado una cosa mejor. Hay algo mucho mejor, donde no va a existir nada de lo que hemos vivido, lo que estamos viendo constantemente. Y de ahí nace en el corazón de Dios revelarnos cuál es el final. ¿Cuál es el final de nuestras vidas? De nuestro trabajo, de nuestro agobio, de nuestras enfermedades, de nuestras lágrimas, de todo lo que puede pasar. Pero ¿cuál es el final? Y el final es que ganamos, es que vencemos, ¿ya? No somos derrotados. El final es ese, ¿ya? Tal vez empezó mal, por allá en Génesis, pero el final, y deberíamos alegrarnos de que el final para nosotros somos vencedores. No hay incertidumbre en esto, no existe una incertidumbre. ¿Seremos ganadores? ¿No ganaremos? ¿Qué pasará con nosotros? No, ganamos. Y eso debiera llenarnos de esperanza de que al final de todas las cosas el pueblo de Dios gana, y quien gana es Jesucristo, y nosotros inmediatamente nos veremos ahí en la victoria del Señor. El capítulo 7, versículo 9 hasta el 17, dice así: después de esto, está hablando Juan, el que escribe esto, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pasa
y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es dinámica, tu palabra nos trae vida, nos trae salvación, sana nuestras almas, nos da esperanza, Señor, tu palabra también. Gracias por tenerla en este día aquí, Jesús. Gracias porque inspiraste a estos hombres, Señor, como Juan, poder relatar, describir todo lo que tú querías mostrarnos, Señor, el final de todos los tiempos. Y gracias, Señor, porque esa esperanza la tenemos en nuestros corazones. Y gracias porque vencimos, ganamos. A pesar de que muchas veces nos fue difícil el peregrinar, pero ganamos. Y eso para nosotros no es incertidumbre, es certeza, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Yo le puse por título a este mensaje: ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes son estos? ¿A quién le han ganado? No, puede decir otro. ¿A quién le han ganado? No, pero ¿y estos quiénes son? Porque esa es la pregunta que se hace Juan en un momento dado. Ahora, mucho se ha escrito y se seguirá escribiendo. Y usted buscará en internet, buscará libros, enciclopedia. De todos los tiempos se ha tratado de escribir acerca de este libro. El libro de Apocalipsis, ¿ya? Un libro del final de todos los tiempos. También muchos quieren tratar de descifrar tal vez estos enigmas que hay aquí, porque al leerlo, muchos de nosotros quedará con la mente en blanco o con mucha interrogante, y no sabremos qué encierra o qué querrá decir con tanto simbolismo que se le presenta, y que Juan de alguna forma trata de describirlo de acuerdo a su memoria, de acuerdo a su inteligencia, trata de describirnos qué es lo que está viendo. Pero aún así, este libro encierra, o este precioso libro, encierra muchas verdades, ¿ya? Que para nosotros los creyentes nos da la seguridad que al final de todos los tiempos ganamos. Y eso es lo importante. Al final usted ganó. Y eso es lo que en definitiva debiera darnos la seguridad y la tranquilidad. Usted ganó. Ahora, no vamos a encontrar muchas respuestas. Yo no vengo aquí a darle respuesta a muchas verdades que hay acá, porque no me las sé tampoco. Pero cuando Juan, el apóstol, escribe o recibe toda esta revelación, una revelación, cuando el cielo se empieza a abrir y empieza él a ver todo lo que está pasando, y que Dios quiere que de alguna forma nosotros en este día, 31 de mayo del año 2025, podamos leerlo y decir: wow, mira lo que está pasando, y cómo Juan debe haber estado sorprendido por todo lo que le estaba escribiendo y tratando de descifrarlo. Ahora, toda esta revelación que debe escribir, que le está mostrando a Dios, ¿ya? Y que en ese tiempo no tenía los avances tecnológicos que nosotros podríamos tener. Ahora, para cualquier cosa nosotros sacamos el celular, porque las cámaras fotográficas pasaron de moda. Sacamos el celular, lo grabamos, sacamos fotografía, lo documentamos de inmediato y lo podemos hacer viral de inmediato. Lo ponemos y se hace viral en un segundo. Juan no tenía eso. Juan torpemente tenía unos papiros, algo para escribir, algo de tinta, y trataba de escribir, y me imagino tratar de poder descifrar y poder ir escribiendo, mirando, y el Espíritu Santo inspirándolo para que no se equivocara, que escribiera lo que estaba viendo de acuerdo a lo que él sabía nomás. Ahora, sin este libro de historia, sin este libro, la historia de la humanidad quedaría completamente inconclusa. No sabríamos cuál sería el final. Si tuviésemos solamente el libro del Pentateuco, el libro del Antiguo Testamento, no sabríamos por qué se escribió y por qué razón se habló en un momento dado de algo que debía de venir. Si tuviésemos solamente el libro del Nuevo Testamento, diríamos: pero ¿de dónde salió todo esto? ¿Cuál es la razón que está escrito este libro del Nuevo Testamento? Ahora, cada uno de los dos son complementarios. Pero si vemos la historia, o cuando los apóstoles hablaron, el Señor Jesucristo habló, y si no tenemos Apocalipsis de la misma forma, no sabríamos cuál es el final. ¿Por qué el Señor Jesucristo habló del infierno?
¿Por qué los apóstoles hablaron acerca de la venida del Señor? ¿O qué va a pasar después de todos los tiempos? ¿Cuándo se acaba todo esto? Ahora, cada uno de los libros, y este libro especial, Apocalipsis, con todo lo que está escrito, debe ser, o es complementario a todo el resto de los libros, así que no hay que tenerle miedo. Ahora, esto, ya, nos damos cuenta que es Dios, desde el mismo Génesis hasta Apocalipsis, lleva un hilo conductor. Es como la autopista, ¿cuánto se llama? Antes le llamaba Panamericana, pero es la autopista central, la 5 Norte, la 5 Sur, pero es la que atraviesa todo Chile. Es la columna vertebral de nuestro país. También de la misma forma Dios lleva este hilo conductor a través de tantos años, más de 1600 años, tratando de llevar este hilo conductor para que nosotros podamos entenderlo. Ahora, cuando Dios, vemos en el Génesis, cuando Dios crea al hombre, ¿ya? Dice la Escritura que crea un ambiente ideal, especial, para que el hombre pudiese vivir. De acuerdo a los estudios de estos grandes hombres que estudian la astronomía, y tratan de buscar algún planeta donde el hombre pueda vivir. Hasta el momento no han descubierto nada. Y el otro día yo leí y decía que había llegado una onda, una pequeña onda, así que trataron de descifrarla, ya de un planeta muy lejano que probablemente podría existir vida, y esa vida estaba como a 3000 años luz de nuestro país o de nuestro mundo. O sea, jamás podríamos llegar a ese lugar. Ahora, cuando Dios crea este ambiente, el ambiente ideal, propicio, adecuado, para que estuviese el hombre tener comunión con Dios, esa fue la idea de Dios. Por eso esta mañana estamos aquí, porque la idea nuestra esta mañana es poder tener comunión con Dios, comunión con los hermanos, pero poder tener la presencia del Señor en nosotros. Que Dios esta mañana pueda bendecirnos, que Dios pueda tocarnos, que podamos sentir su presencia en nosotros, porque esa presencia tuvo que ser restablecida y restaurada en un momento dado. Dios, entonces, ¿cuál era la idea principal de Él? Es que el hombre tuviese una continua presencia de Él sobre su vida, para vivir para siempre con Él, donde el Señor fuera quien los guiara, donde Dios fuera quien les enseñara, donde Dios fuera quien les corrigiese, los visitara. Pero ahora nosotros, los que buscamos solamente las primicias, veo a un Dios en el Génesis, un Dios caminando en medio de ellos, un Dios donde la presencia se podría palpar solamente en el aire. Al respirar, ya parece que Adán y Eva y su familia respiraban la presencia del Señor. Veo un Dios que no estaba, o que no más bien estaba preparado para lo que iba a pasar, pero que no había preparado el infierno para que el hombre pudiese vivir para allá, sino que es para el maligno que pudiese vivir, sino que el hombre pudiese vivir en paz constantemente en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué pasa en nosotros cuando esta comunión se rompe y tiene que ser restaurada nuevamente? Cuando nosotros, como dice el salmista, clamamos y aullamos por la presencia del Señor y lloramos y decimos: Señor, quiero que nos bendigas, queremos que nos bendigas, queremos sentir la presencia de Cristo, aunque sea un poquito, porque son las arras simplemente de la primicia del Espíritu. Cuando ellos, Adán y Eva, pecaron, perdieron todo privilegio, perdieron toda calidez, toda seguridad, todo acceso libre a la presencia del Señor. Se produce el gran abismo entre Dios y el hombre. Y vemos ahora a un Juan escribiendo y volviendo nuevamente a casa. Como cantábamos delante, decíamos algo así, la tengo acá, no se me vuelve. Volvemos a casa, o quiero volver a casa, o a la casa de mi padre, queremos volver. Y esa es la idea de Dios. La idea de Dios no es que nos perdamos, sino que podamos volver nuevamente a casa. Ahora, Juan, cuando empieza a escribir esto, o cuando empieza la revelación, me imagino a este Juan sorprendido, tratando de descifrar
qué es lo que Dios quería decir, por qué razón lo escribe de esta forma, por qué hay tanto simbolismo, por qué hay tantas cosas que aún todavía no se pueden descifrar. Pero lo más importante, y quedarnos simplemente con que, vuelvo a insistir, con que ganamos y vencimos. Porque ese es lo principal que podemos rescatar del libro de Apocalipsis, que el maligno y la maldad al final fue vencida. Que nunca más, y si bien es cierto, el pecado no tiene poder sobre nosotros, solamente el poder que yo mismo le doy, pero el pecado nunca más tendrá acceso a la presencia de Dios. Ahora, Juan tiene una visión, y para algunos tal vez será subjetiva una visión, pero la visión que él tiene que dejarla registrada, y empieza a registrar esta visión, y él empieza a leer, o a escribir, o a decir, dice, después de esto, miré. Y yo decía, ¿por qué detalles? Siempre me llaman la atención los detalles que escribe, que pone en la escritura. Después de esto, miré, dice, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hay parte de la visión que él tiene. Y una visión que digo, es espectacular, primero porque él dice, era la multitud que no se podía contar. Ahora, si bien es cierto, cuando a veces yo le he explicado que la óptica de Dios es una óptica siempre de presente, ¿ya? Dios no tiene ni pasado, no tiene ni futuro, Dios es presente, yo soy. Ahora, la óptica que tiene Dios, siempre lo hago de esta forma para graficarlo, es que Dios ve desde la creación, antes de la creación porque Él es Dios eterno, pero desde el momento de la creación del hombre, cuando Él dice crea todas las cosas, hasta el final ya de Apocalipsis, Él lo ve como un solo todo, porque no hay pasado, Dios no tiene pasado, y Dios no tiene presente, o sea, no tiene futuro. Dios es presente, yo soy el que soy hoy día. Entonces, cuando Dios ve todo eso y cuando muestra a Juan allá en el Apocalipsis, en el año 100 más o menos de la era cristiana, él ya sabe todo lo que va a pasar y cuál es el final de todos los tiempos. Nosotros no habíamos nacido, como decía la alabanza, antes que yo dijese sí, ya tú me habías amado y me habías recogido. Entonces Dios sabe que perfectamente yo estaba allá con los que estaban vestidos ropas blancas, y tenemos que tener esa concepción y esa seguridad de que usted y yo estamos allá. Si no tiene esa seguridad, hay que convertirse al Señor, ¿ya? Tenemos que tener esa seguridad de que ya estamos allá y somos contados en ese grupo. Una vez les contaba a ustedes que tengo una media hermana que es hija de mi madre, y ella es testigo de Jehová. A veces se lo contamos una vez, porque tampoco más arriba, de 7 partes eso. Y dice, ella me jodía, me buscaba, y yo no quería hablar con ella y todo lo demás. Se lo he contado otra vez. Entonces una vez me dijo ella, hablando acerca de como una gran revelación, me dijo, de los 144.000, me dijo, sí, le dije, yo no quería hablar con ella, ¿ya? De esto no quería hablar con ella. Entonces me dice, ¿acaso yo qué creía acerca de eso? Yo le dije, primero creo que nada, que es un número simbólico, es un número importante, simbólico, pero no creo, le dije yo, porque no se puede contradecir con lo que dice el resto de la Escritura. Porque después dice que es una gran multitud, y cuando es una gran multitud no son 144.000. Entonces me dice, pero es que son 144.000 los elegidos para estar con Dios y todo. Le dije, no creo eso, le dije yo, porque ahora le dije, si tú crees eso, está bien. Y si son 144.000, le dije yo, me piqué. Le dije, si son 144.000, yo estoy incluido dentro de los 144.000. Aunque no lo creo, pero estoy incluido dentro de los 144.000. Pero ¿cómo? Me dijo, si son gente elegida, sí, yo soy un elegido. Pero ¿cómo? Si dice la Escritura, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo le dije, no creo, le dije yo, porque es muy corta la visión de la óptica que tiene Dios. Entonces tendríamos la inseguridad si usted pertenece a los 144.000 o no.
seguro que si son 144.000, aunque no lo creo, pero estoy seguro de que yo voy a estar en la presencia del Señor. Dijo, pero no es imposible. No, es posible. ¿Por qué? Porque yo creo lo que dice la Escritura, y la Escritura señala y dice que es una multitud la cual nadie podía contar. Así que, aleluya, le dije yo ahí estaré presente, no sé tú, pero yo sí. Ahí se picó y no va a contar más. Claro, porque es así, pues. Porque es un número simbólico que quiere decirnos algo. Y aún todavía los estudiosos, los teólogos, tratan de descifrarnos y decirnos cosas y todo lo demás. Pero yo creo lo que dice más arriba. Y esta multitud en la cual nadie dice podía contar. Y esta multitud es inmensa. Nadie, dice nadie. Y más lo señala Juan. Y dice, eran de todas las naciones. Y me llama mucho la atención. Dice, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos y de todas las lenguas. Y cuando dice eso, digo, ¿cómo lo identificó Juan? ¿Cómo lo identifica? ¿Que eran de naciones, tribus, pueblos y lenguas? Si bien es cierto, la vestidura blanca, bueno, ahí lo voy a explicar, pero tiene que ver con la santidad que Dios nos ha puesto sobre nosotros para llegar a la presencia del Señor. Pero yo digo, y esos que tenían diferentes lenguas, ¿cómo los identifica? ¿Que eran de diferentes naciones? De diferentes pueblos, diferentes colores de piel. Había muchos morenos, había muchos latinos, había muchos amarillos, como todos los asiáticos. Había mucha gente de África, de América, indios, de aborígenes en otros pueblos. De esa forma, como empieza a identificarlo. De la forma como ellos alababan y bendecían el nombre del Señor. Ahí se da cumplimiento al mandato que había dado el Señor. Dice, por tanto, ir a todas naciones, hacer discípulos a todas las naciones. Aleluya. No es un grupo especial, son mucha gente, y en ese grupo especial estaba usted. Amén. ¿Estaba usted? Sí. Usted estaba con su característica, con su rostro. No, Dios no le iba a cambiar el rostro, le iba a poner un rostro, y así me voy, todos tenemos el rostro igual, porque la persona es subjetiva, ¿ya? Pero, ¿qué iba a cambiar en nosotros? ¿Cómo nos identifica? ¿O cómo nos identifica? Nos identifica porque sabe cómo somos los latinos. Amén. O cómo son los gente que vive en otros países, que son rubios, los morenos, porque no hay distinción. Porque vuelve a insistir, la hermosura es subjetiva. Porque ¿qué puede decir que es hermoso? No, yo soy hermoso. No, es subjetivo eso. Ahora, ahí donde dice, se cumple esta palabra, entonces, y que serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Si una vez estas lenguas fueron confundidas, ahí en Babel, ahora esas lenguas alaban a Dios. Y me imagino yo, aunque como no es contradictorio, pero que cuando uno lee lo piensa. Y todos tenían una sola alabanza. O sea, Juan entendía que los que hablaban en chino, los que hablaban en japonés, los que hablaban en mapudungún, los que hablaban en chileno, ¿ya? Y los que hablaban, no sé, como los bolivianos, como los europeos, y tantas lenguas que hay, él podía entender que había una sola alabanza. No había una confusión, no era un asunto que no se entendía. Todos tenían una misma adoración y una misma alabanza. Así que, hermanito, alabemos al Señor nomás. Alabemos nomás al Señor. Y alabemos de otra forma, como muchas veces no nos entiende. ¿Por qué decimos el po? Y para todos le ponemos el po, ¿no es cierto, po? Y yo no puedo hablar si no le pongo el po. O el pues o el pis, o no sé, el puis. ¿Verdad? Porque es parte de nuestra idiosincrasia. Y ahí estábamos, decía yo, y pensaba, ¿cómo llegaríamos nosotros? ¿Me faltó? ¿Nos faltó? ¿Cómo estaríamos? ¿Estaríamos con manta, con chupalla, con ojota? Estaríamos como somos nomás. Pero somos identificados, dice que nuestro lenguaje, la gente no nos entiende en primer lugar. La gente que viene a Santiago, a Chile, dice que no nos entiende porque hay un castellano, que me dijo una vez,
hay un castellano chileno que no lo entiende la gente de afuera. Si nosotros tenemos un castellano chileno, un español chileno, que es diferente al resto de todo, de Perú, de Bolivia, de Brasil, de todo Brasil, de otro idioma, de Colombia, de Venezuela, de todo, un español chileno. Pero nosotros nos entendemos perfectamente lo que decimos. Y ahí estaremos los chilenos, los peruanos, los bolivianos, ahí estaremos con nuestra propia lengua adorando y alabando al Señor. Imagínense ustedes con vestiduras blancas bendiciendo al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que toda la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren la mar. Entonces, cuando veo eso, puedo tal vez ver mi bajeza, mi desgracia, mi pecado, mi carnalidad, pero veo también la gracia, la misericordia y la bondad de Jesucristo. Y más de alguna vez yo se lo he dicho, toda nuestra bajeza, traerla delante de la presencia del Señor y eso convertirlo en gracia. Porque ¿quién de nosotros se podría parar, como otras veces lo he dicho, en una plataforma a orar y agarrarnos a peñascasos? Porque ninguno de nosotros nos agarramos a peñascasos o tiramos piedra a nuestro propio tejado. Entonces, vemos la bondad y la gracia de Dios. Hay una alabanza antigua, un corito, que a ver si me lo puedo aprender. Dice: cambió el número de los salvados por el Señor. Estaban todos de ropas blancas y en ese número estaba yo. Eso puedo pretextar antiguo. Así conocí a mi esposa cantando ese corito. Sí la conocí. Imagínense. Ese era cuando la tierra estaba caliente. Ahora, ¿qué hacían estos? Dice que estos estaban delante del trono. Ahí estaban. Y cuando veo esto digo, a ver, siempre piensa uno, cuando hay una muchedumbre, cuando hay tanta gente, todos quieren llegar lo más cerca posible o del altar, o del escenario, o de lo que sea. Pero esto no es falsa humildad tampoco, porque dice gente que yo he escuchado, dice, no, sino que sea la última parte del cielo entero, pero ahí estaré tranquilito. No, yo creo que todos vamos a querer estar cerca de Él. Pero como Él lo va a llenar todo, no importa que estemos al último o estemos cerca. Pero lo que sí dice es que estaremos delante del trono. Hebreos decía, y es para este tiempo, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Esa era la invitación. Ahora, pero ¿cuál es la invitación que ve Juan? Juan ve un asunto completamente diferente. No estamos en la lejos, no tenemos que forzarnos, no tenemos que pedir perdón para que el Señor nos limpie y poder sentir su presencia. No, Juan nos ve de una forma completamente diferente. Cerca del trono, delante del trono, dice: con palmas en las manos, con vestiduras blancas. Ahora, llama la atención cuando uno lee, porque pone detalles, cuál es el simbolismo de las palmas blancas, de las palmas en las manos. Las palmas en las manos es señal de alegría, es señal de triunfo. Cuando Cristo entró en Jerusalén, dice que la gente sacaba sus mantos, los tiraban al suelo, las palmas en las manos, y ellos decían: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Las ramas de palma son un símbolo de victoria. Es decir, llegamos, hermanos, vencimos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya la tristeza quedó atrás, ya no tenemos más que luchar con nuestro pecado, con nuestra carne, con nuestras tentaciones.
Es llegar allá mismo a la presencia del Señor, donde Dios nos vea completamente transformados, completamente regenerados. Aleluya. Cuando ellos decían estos que estaban, este gran grupo, ellos clamaban algo y decían a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aleluya. Ellos proclamaban lo que Dios había hecho en sus vidas, porque ellos decían antes: ¿por qué agradecer el 31 de mayo hoy día? No porque sea un día especial, porque el 31 de mayo se acaba el mes de mayo, y decir: hasta aquí nos ha llevado el Señor. Aleluya. Y yo decía cosas tan domésticas como decir: hasta aquí Dios puso un plato de comida en mi mesa. Sí, Señor. ¿Cómo no agradecer y decir? Por eso yo decía, la salvación, clamaban, dice. Ese clamar no es un asunto en silencio, despacito, para que la gente de al lado no se moleste, porque usted está más fuerte, más despacio, canta muy fuerte, más despacio. No, ellos clamaban. Y me llama la atención cuando el mismo salmista decía: el siervo clama por las corrientes de las aguas, aúlla con toda su voz, con todo su corazón. Ellos clamaban a gran voz diciendo: la victoria. Aleluya. Porque ellos lo que clamaban era la victoria de Jesucristo, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Amén. La alabanza en el cielo se va no a multiplicar muchas veces. No va a ser en silencio, calladito, para que los vecinos no se molesten, si tenemos mucho bulla. No, allá será completamente en libertad. ¿Por qué? ¿Y por qué llegamos cuando estemos allá a decir: vencimos? Llegaste, hermano. Venciste, hermano. Fue difícil, pero lo lograste. Amén. Y yo siempre pienso, y son frases que de repente yo voy acuñando en mi cabeza, decirle, yo digo por lo personal, decir cuando esté allá, cuando llegue a la presencia del Señor, decir: fue difícil. Señor, fue difícil, pero lo logré. Amén. Lo logré. Lo lograste. Y yo creo que para cada uno de ustedes no ha sido fácil, ha sido difícil. Así es. Ser creyente, ser cristiano, aleluya, no es fácil por el mundo que nos rodea, por todo lo que nos ofrece este mundo. Donde tenemos que abstenernos de tantas cosas, hacernos a un lado de tantas situaciones, donde nuestros compañeros de trabajo son diabólicos, son gay, hablan cosas que no corresponden. Amén. Y estamos allí, donde también nuestro jefe hace sacrificios al maligno y no lo sabemos. Ahí estamos. Entonces, ¿cómo no llegar y decir: llegamos, llegaste, vencimos? Somos más que vencedores. Por eso Isaías decía: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Nunca debemos olvidarnos quién pagó por nuestra salvación. Jesús. Él pagó por nuestra salvación. Si debe ser, todavía estaban alegres, contentos, con palmas en las manos, gritando y diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Pero Juan escribe, y cuando él estaba escribiendo lo que estaba viendo, estos tenían, dice, ropas blancas, vestidos de ropas blancas. ¿Y por qué dice vestido de ropas blancas? Porque las han lavado, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y tomamos un texto de Isaías que decía: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. O como dice Pablo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O como dice Apocalipsis, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora, podrían buscar aspectos bíblicos acerca de qué es el poder de la sangre del Señor. Cuando Él dice: de los que están vestidos de ropas blancas, fueron emblanquecidas en la sangre del Cordero, allí fueron lavados, allí fuimos vestidos
vestidos, lo que estaba tratando de decir Juan, fuimos vestidos de justicia, de santidad, de verdad, de amor. Así fuimos vestidos. Esa presencia que se aprecia o que aprecia Juan tiene que ver con eso de cómo fuiste vestido para poder estar delante del Cordero. Si bien es cierto, nuestras vidas son insignificantes, son indignas, pero Dios, el que le da dignidad, es el Señor, el que te dio dignidad, el que me dio dignidad, el que me vistió con justicia, el que me vistió con santidad. El que dice el mismo Apocalipsis al final del texto, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho, dice, al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Y yo leo y sigo leyendo y sigo encontrando solución para nuestras vidas. No hay una puerta que no se pueda abrir, siempre va a haber una solución para nosotros, pero tenemos que llegar a Cristo. Cristo es el centro, Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Cristo es quien nos lava, Cristo su sangre preciosa. Entonces veo solución. ¿Por qué nos quedamos? ¿Por qué en definitiva no avanzamos, no transitamos, no seguimos peregrinando? Cuando Él tiene toda la solución para nosotros, es llegar y tomar, es llegar y caminar, es llegar y ponernos bajo su amparo, bajo su fortaleza, bajo su gracia. Si bien para Adán y Eva se les privó comer del árbol de la vida, pero Él decía que ahora hay un árbol del cual usted puede comer y yo podemos comer. Juan decía: en Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si bien es cierto, se prohibió en un momento dado, pero ahora el árbol de la vida está ahí. ¿Para qué? Para que podamos comer, para que podamos entender, para que podamos vivir para siempre con Jesús. No el concepto que tienen los testigos de Jehová, que llega a la muerte y que antes en la tumba y punto, no, se acabó todo. Y que hay un grupo reducido, y que en definitiva ese grupo reducido, como era los 144.000, es un grupo reducido, y el resto no tiene idea qué va a pasar con ellos, ni siquiera saben si pertenecen a un grupo selectivo. Ellos hablan de su herejía, convierten a otros en su herejía. Ni siquiera ellos mismos están seguros si algún día van a estar en alguna presencia, porque es bastante nuboso lo que ellos se dan. Pero, ¿qué dice la Escritura? La Escritura nos ha dado otra perspectiva acerca de lo que sí ha dado su ropa y su vida y su alma en la sangre del Cordero. Y cuando Él señala y sigue hablando, dice que estos le sirven día y noche, todos los días. ¿Por qué? Porque ya no da día y noche, porque lo pone así Juan. ¿Pero por qué? Porque dice que Él, Jesucristo, nuestro Señor, será la lumbrera y ya no caerá más el día ni la noche. Pero aunque Juan lo glorifica, pone de día y noche, pero no habrá nunca más, estaremos para siempre. Y yo digo, mi mente no puede, no alcanza mi mente a pensar toda la eternidad en cuanto acá somos pasajeros y vivimos un tiempo. ¿Se imaginan estar alabando al Señor por la eternidad? No tendremos que verla ahora y decir: wow, ya está bueno, tengo que irme, ya me dio hambre, tengo frío, no tengo que irme, mañana quiero trabajar, pasado mañana, o lo que sea. Pero eso que le sirve día y noche. Y ese servicio no tiene que ver que ande con una bandeja, no, es la oración. Amén. Porque eso es lo que vamos a hacer: es adorar, es reconocer, es reverenciar. Y no estamos hablando de un Dios tirano que quiera servirse de su pueblo, no, porque eso era el principio, lo que Dios quería siempre al principio. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento los sacerdotes de la tribu, solamente una tribu podía servir. El acceso al servicio de Dios está ahora ampliado, es para todos los creyentes. Ya no existe un élite sacerdotal. Todos los creyentes podemos servir en adoración.
Pedro decía, pero si ustedes, ¿qué es lo que son ustedes? Son real sacerdocio. Amén. Eso no son. Son nación santa. Amén. Son un pueblo adquirido por Dios. Ahora, ¿cuántos de nosotros creemos eso y nos paramos realmente y decimos lo que somos? Amén. Yo no tengo ni un problema de decir que soy chileno. Y gracias a Dios que soy chileno. Porque amo esta patria. Si hubiera nacido en otra patria, habríamos hablado. Yo soy chileno. No tengo ni una duda. Así dice mi certificado de nacimiento, así dice mi cédula de identidad, así dice el asunto para conducir, así dice, soy chileno. Me muevo como chileno. Voy donde quiero porque soy chileno. Camino por donde sea, voy a la ciudad donde sea, porque soy chileno. Ahora, pero ¿cuántos de nosotros creemos lo que dice Pedro? Que usted es un real sacerdocio, no cualquier sacerdocio, porque ahora todos podemos hacerlo, porque la adoración tiene que ver con la adoración. Todos nosotros, como decía el libro de los Hebreos, acerquémonos pues ahora como confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y si eres real sacerdocio, él sigue apuntando, pero también eres una nación santa. Y cuando hablamos de santa, no hablamos de la santidad que tiene Dios, que es diferente a la nuestra. Porque nosotros la procuramos, cada día la procuro. Y me equivoco y fallo muchas veces. Pero dice, pero además de eso, Él declara de que somos una nación santa. Entonces muévete como nación santa, camina como nación santa. Y eso no quiere decir que hagas todo el día con tus manos cruzadas, y que tengas una aureola o que levites, porque no lo hacemos. Y además, añade o acuña, eres un pueblo adquirido. No adquirimos nuestra nacionalidad aquí en Chile, ¿verdad? No la adquirimos porque nacimos chilenos. Pero somos adquiridos por una nacionalidad diferente. Movernos por esa nacionalidad que somos. Caminar, pararte, tener la postura de un hijo de Dios. Saberte que eres una ciudad, saberte que tu ciudadanía no es de este mundo, es de otro, que somos simplemente extranjeros y peregrinos por este mundo, y en nuestro peregrinar en este mundo hemos alcanzado algo tan precioso que tiene que ver con que Cristo vino a nosotros, nos lavó, pero dice que tu ciudadanía no es aquí, el fin no es el cementerio metropolitano, el cementerio que sea, no es el fin ese. El fin es que un día yo estaré allá con esa multitud grande que describe Juan. Entonces, mientras camino en este peregrinar, en mi caminar, me voy muchas veces adquiriendo cosas que la Escritura me añade, pero muchas veces también me he fallado y he equivocado, pero me vuelvo al camino. Y Dios me dice, pero tienes que seguir porque tu ciudadanía no está aquí, tu ciudadanía está más allá, eres extranjero, eres peregrino. Pero yo digo, pero ¿cómo voy a ser extranjero en mi propia patria? No, porque tu ciudadanía está en los cielos. Ahí está. Y camina como tal. Camina como tal. Sin decir que aquí crecimos, nos educamos, nos casamos, tuvimos hijos, los enseñamos, ellos se fueron, tuvieron su familia. Pero ¿qué de nosotros? De nosotros. ¿Y por qué? Porque Él dice, cuando estemos ahí, entonces Él mismo, el mismo Dios, dice que Él extenderá su tabernáculo sobre ellos. El tabernáculo del Antiguo Testamento era una pequeña tienda y todos tenían que ponerse alrededor. Pero el pueblo se pone alrededor. Pero ahora dice que es diferente, porque dice que Él extenderá todo su tabernáculo. Pero es sobre ellos, es sobre nosotros, estaremos bajo el amparo del Todopoderoso, porque Dios estará habitando íntimamente con su pueblo. Su presencia en medio de su pueblo. El propósito inicial del jardín del Edén se ha restaurado. Entonces yo pienso, cuando pienso es, ¿cómo será? ¿Cómo será que la presencia de Dios estará en medio de su pueblo? Y yo pienso y digo, ¿será que un día me sentaré y
Y el Señor se sentará a mi lado, o yo me sentaré al lado de él. No sé, estoy pensando, no es que sea así, no soy religión tampoco. Pero que el Señor se sentará al lado y yo lo podré mirar y podré conversar con él. Será tan así que el Señor, bueno, no dice tantas cosas, pero nosotros elegimos, por supuesto, pero comentar y hablar con el Señor me explicará todo en mi vida. Y me dirá, sabes que tú tienes que pasar por esta situación, porque esto te fortaleció en esta área. Yo vi cuando pasó esta otra situación en tu vida, pero a pesar de que tal vez no me conocías, pero yo estuve ahí también. Estuve ahí cuidándote, guardándote, que no te acontecieran otras situaciones más complejas y más difíciles. Y te vi también cuando lloraste por esta pérdida o por esta situación especial, también te vi. Y también vi cuando pensaste que yo no estaba a tu lado y que te había abandonado. No, yo estuve ahí, tú pensaste eso, pero yo estuve ahí a tu lado. ¿Será que el Señor, la presencia será tan grande y tan presente? Lo pienso yo así, sabes, ser muy imaginativo, pero pensaré que en un momento dado, como es una eternidad, Dios o el Señor Jesucristo se dará el tiempo para estar todo un día con nosotros, hablándonos y si no es cierto en tu corazón habrá sido sanado, tal vez no nos acordaremos del pasado, no sé, pero pienso que en un momento dado me sentaré al lado del Señor a decirle, y yo creo que se va a dar el tiempo, creo yo, a decirle, Señor, no fue fácil, pero lo logré. Y hay necesidad de hacerlo. Que te fue difícil en muchos momentos. Pero estás aquí. Eso me llena de esperanza. Eso me llena de decir, tengo que seguir. No puedo quedarme. Tengo que seguir avanzando. Tengo que seguir creyendo. Y yo creo que lo va a hacer con cada uno de ustedes. Yo creo que cada uno de nosotros va a tener esa oportunidad de poder sentarse al lado de Jesús y sentir que verás, porque dice la Escritura, que le enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Si no sin ninguna lágrima, fue vano. Yo te vi cuando quedaste sola, cuando quedaste solo, cuando tuviste que salir adelante, cuando pasó esa situación compleja, difícil. Yo la vi. Y lo único que tenías que hacer era haberte refugiado. Aunque muchas veces no lo he hecho, pero seguiste creyendo. Y me llena el corazón. Cuando pienso en mí, creo que pienso en usted, que cada uno de nosotros va a tener esa oportunidad. Y que Jesús está a mi lado. No así como está ahora, porque Jesús está aquí. Pero sentir sus manos, sentir su aroma, sentir su voz, ver sus ojos, sentir el latir de su corazón. Eso es muy malo, pero sentir el latir de su corazón. Y que pueda decirme si sé. Si sé. ¿Por qué? Porque lo que dice, lo que yo decía, el propósito inicial del bautismo de él se restaurado cuando Dios se movía en el día. Y decía, y no tendrán más hambre. Dice, no caerá el sol sobre ellos y calor alguno, porque el Cordero que está en medio de ellos, el trono, los pastoreará. Y ahí me quedo.
voz dulce, con esa voz preciosa, que un día escucharlo. Será como truena muchas aguas, no sé cómo se ve. Pero creo que ese eres tú. Como decía la profecía, dice, y levantaré sobre ellas, sobre este rebaño, un pastor, y él las apacentará. Dice el siervo David, pero habla de Jesús. Él las apacentará y él será su pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Y él, el buen pastor, dice, nos guiará a fuentes de agua viva. Y la profecía decía, no tendrán hambre. Y vuelve a insistir. Lo que dice Apocalipsis, y no tendrán hambre, ni sed, ni calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y conducirá a manantiales de agua. Eso dice Isaías 49. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima, vuelve a insistir, de los ojos de él. Y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y yo creo que cada uno de nosotros, con todas las lágrimas que hemos derramado una vez, tal vez eran mitos que han salido de nosotros. Y muchas veces esas lágrimas vienen por el dolor, la angustia, haber sido defraudados, traicionados, haber sido abandonados, por no haber sido amados, queridos, respetados, traicionados. ¿Cuántas cosas has llorado? Y seguramente, ¿cuántas nos quedan por llorar? Ese es el gran consuelo que hemos sentido los creyentes. Que Dios, nuestro amado Jesús, el que dio su vida por nosotros, Él estará ahí. Y el Padre te dirá, yo no vuelvo lágrimas. Y vuelvo a insistir. Llámame. Sé todo lo que necesitas.